gloria a Dios. Bueno, pues vamos a Hechos 17, verso 10. Bueno, lo voy a comenzar yo leyendo, el verso 17, así yo también. Vamos a ver, hoy estamos en Berea, si se acuerdan dónde estuvimos en el último estudio, en qué lugar, o sea, en qué ciudad estuvimos. Está ahí detrás, en Tesalónica, exacto, estuvimos en Tesalónica. Y ahora Pablo llega a Berea. Dice el verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga. Lo primero que no se le olvide esa palabra que está ahí al comenzar, como dice, inmediatamente. Inmediatamente. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estaban en Berea. Y dice el verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo primero, vemos a Berea, incluso todavía es la moderna Berroya, todavía se dice Berea, en donde se encuentra en esta parte de toda Asia Menor, por aquí cerca de la parte norte aquí de esta Italia. Y bueno, voy a traer un mapa para que se puedan ubicar. Pero Berea se encontraban a unos 80 kilómetros más o menos de Tesalónica. ¿Sí? 80 kilómetros más o menos hizo Pablo aquella noche saliendo de Tesalónica. ¿Se acuerdan de la tremenda paliza que le dieron a Pablo en Tesalónica? Si lo quieren ver, no sé si lo quieren ir pasando, lo quieren ir viendo en la Biblia de Enrique. Pero son unos 80 kilómetros. En lugar de irse a una ciudad importante, pues Pablo tiene que, por presión o por lo que estaba pasando, irse a Berea. Quizá quería ir a otro sitio. Pues Berea era capital de la unidad periférica de Emasia en aquel entonces, que ha tenido una existencia continuada desde la antigüedad. Era cuna de la dinastía en aquel entonces, y fue una ciudad floreciente en la época medieval. La ciudad de Berea, donde Pablo se encontraba, si se dan cuenta, luego de Berea Pablo pasa a Corintio, estaba muy cerca. Todo esto aquí era colonización helénica, o sea, griega, y estaba muy influenciado por todo lo que era la cultura, la riqueza, los monumentos y todo lo que era la filosofía. Pablo se va a Atenas luego, de Berea se va a Atenas. Corrijo. Aquí lo importante es la palabra para comenzar, inmediato. Acuérdense que no se le olvide esa palabra, inmediatamente. Inmediatamente denota prontamente. Esta gente fueron diligentes al Señor. Hay momentos de que se requiere de que seamos diligentes. Por eso lo pone aquí en estos hermanos de que inmediatamente. Hay cosas que tienen que ser inmediatas. El acto de lo inmediato tiene que ver con algo pronto, con algo seguido. ¿Y por qué esto es importante? Porque tiene que ver con nuestra vida, cómo está también delante del Señor, con nuestra disposición inmediata para hacer las cosas para el Señor. A veces somos perezosos, y eso nos pasa a todos. Nos cuesta. Pero aquí una de las características de la gente de Berea era la inmediatez, la prontitud, la diligencia, la rapidez. Al Señor le gusta que le sirvan con ánimo pronto, con diligencia. Si vamos a hacer algo para Dios, hay que hacer lo que Él le guste. O sea, que se sienta agradado porque lo estamos haciendo de corazón. No que lo hacemos para salir del paso. Sabemos los padres cómo nos sentimos cuando le decimos a un hijo, haz algo, y sabemos que lo está haciendo para salir del paso. A veces decimos, no, déjalo que yo lo hago. Déjalo que yo lo hago. A mí me pasa con mi hija. Digo, no, pero yo lo hago. Y quiere recoger la mesa. Ay, pero que yo, pues. No, déjalo que te precio. Porque está la parte de sentirse que tú te sientes correspondido con el servicio, con lo que se hace. Vamos a ver algunos versículos hoy. Primera de Crónicas 28:9. Vamos allá. Vamos a ver versículos y hoy vamos a meternos un poco en lo que Pablo quería enseñar en Berea, que era demostrar, Primera de Crónicas 28:9, que era demostrar que Jesucristo era el Mesías, y también que los bereanos pudieran probarlo a través de las Escrituras. Y Primera de Crónicas 28:9. ¿Alguien que lo quiera leer?
Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Amén. ¿Cómo que pedía que el Señor le buscara a Salomón? Con ánimo voluntario, inmediatez, o sea, pronto. Buscar a Dios con diligencia. Hubo un predicador que decía de que a veces nosotros tenemos oraciones, y lo digo nosotros porque a veces a todos nos ha pasado, que es una oración como diciéndole a Dios, cógelo o déjalo. A veces oramos así, como diciéndole a Dios, cógelo o déjalo, o sea, es como lo que tengo. Pero ese no es el corazón de alguien que va delante de la presencia de Dios. Tiene que haber entrega, pasión, no insistencia porque Dios haga lo que tú quieres, sino insistencia porque te sientas metido en lo que estás haciendo, concentrarte, poner de tu parte para que te sientas de que estás buscándole a Dios de corazón de verdad. No, bueno, Señor, aquí estoy, ya tú sabes, tengo que hacer 15 minutos hoy por la mañana porque tengo que hacerlo, si no, no me puedo ir al trabajo, no me puedo ir a donde voy. Eso es una oración de cógelo al Señor o déjalo, es lo que hay. Es lo que hay, Señor, y no te puedo dar otra cosa. Pero ¿por qué no ponemos de nuestra parte en la oración? Que sintamos de que son 15 minutos, pero pasaste 15 minutos intensos, con tu corazón metido realmente en lo que estamos haciendo. Entonces, ese es el perfecto corazón, el ánimo voluntario para buscar a Dios. Vamos a Nehemías, porque cuando alguien quiere buscar a Dios y se quiere levantar para edificar, los enemigos se levantan. Nehemías está un poquito más para adelante. Nehemías 4, desde el 1 hasta el 6. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que se edificaban. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar, para trabajar. ¿Qué tenía? Ánimo, o sea, inmediatez, ánimo para el Señor, de voluntad para hacer las cosas. ¿Y qué hace el enemigo? Se levanta. Cuando tú tienes ánimo para trabajar, para servir en las cosas del Señor, se levantan los Sanballat. ¿Quiénes son aquellos que dicen que tú no vas a edificar, que no vas a terminar, que te metiste en eso ahora del Evangelio y que ahorita se te va a pasar el asunto? ¿No le han dicho a los nuevos así? A mí me lo dijeron. Sí. Ya se te pasará eso. Eso te ha dado unos días, pero ya luego se te quitará. Algún tío siempre le dice eso a uno o alguien. Los Sanballat se levantan para tratar de destruir la obra que el Señor quiere edificar con nuestras vidas. Así es. Entonces hay que ser como los hermanos de Berea. Acuérdate de esto, hay que ser diligente inmediatamente. El Señor pide algo inmediatamente. Eso es lo primero en nuestras vidas. La diligencia, el ánimo, levantarnos a servir al Señor, hacerlo con ánimo voluntario como le pidió a Salomón. La segunda cosa que sucede en el verso 11, ya pueden quitar a Nehemías, tenía otro versículo, pero no lo vamos a leer para ir avanzando. El verso 11 de Hechos es de que eran más nobles y estudiaban las escrituras para ver si eran verdad, para ver su veracidad. Quiero decirle en esta noche de que esto ya hoy en día casi no se hace.
La gente, bueno, ustedes estuvieron en la prédica de Itiel, como decía, no te lo comas todo. Hay que escudriñar las escrituras para ver si lo que se está enseñando es correcto. Así es. Y eso no pasa nada. O sea, no pasa nada de que hoy yo le dé este material y ustedes en su casa luego quieran verlo, corroborarlo. Esto es lo que se debería de hacer. Hoy en día nos mandan una prédica por internet y la escuchamos y la damos como veracidad y como válido. Hoy, por ejemplo, vamos a una iglesia, la visitamos, escuchamos a alguien compartiendo, no importa, sea quien sea, y lo damos como verdad, todo. Y nos lo comemos todo. O sea, el que yo investigue, no le estoy quitando ningún mérito al predicador. Es que la salvación es personal. Y de mí depende filtrar lo que llega a mi corazón. Es de mí que depende. Amén. Entonces yo no le estoy insultando a la persona con que yo quiera saber si lo que tú me estás diciendo es correcto. No pasa nada. Simplemente hacerlo de buena forma. Si por ejemplo un día usted tiene algún punto, lo podemos ver. No, ojalá que no le pase como siempre cuento que me pasó con un jovencito que se lo dije a usted en la iglesia, que estaba aprendiendo y me sentó. Me dijo, venga, siéntese aquí. Me sentó ahí y me dijo, usted no sabe de eso que estaba hablando. Me dijo, usted había predicado, había terminado en mi país y me bajé y él fue derechito así, salió así como aquí y me alcanzó allá y me dijo, usted no sabe lo que usted está predicando. Yo sí sé, me dijo. Digo, pues explícame. Y me senté, de verdad, me senté así con toda tranquilidad. Me dijo, sí, porque comenzó a enseñarme en ese momento. Yo le dije, bueno, pero es que a mí no me interesaba irme tan radical como tú en lo que estaba explicando, porque a veces nos pensamos que tenemos toda la verdad y que es como nosotros decimos. Y hay tanto en la palabra de Dios. Entonces, no pasa nada de que hagamos como dicen la gente de Berea. Nobles de espíritu, no eran que eran nobles de realeza, ¿vale? Este noble no es que eran más nobles que los de Tesalónica, no es que eran más ricos ni de una nobleza jerárquica, se refería a nobleza de espíritu. Pero esa nobleza le permitía, porque eso es lo importante, poder verificar. La nobleza es, venga, explíqueme por qué. Y esa es la nobleza, eres noble pero quieres saber. Entonces se conjuga la humildad, se conjuga con la investigación. Y cuando estas cosas caminan juntos, pues el Señor está de por el medio, el Espíritu Santo se mueve, sabe. Y ellos estaban en la misma situación. Vamos a ir a 1 de Pedro 1, 10 y 11, porque ahora nos vamos a estacionar aquí en este versículo, porque era lo que los bereanos querían hacer. 1 de Pedro 1, 10 y 11. Pensaba llegar hasta Atenas hoy, pero como el Señor me paró aquí en este versículo sobre lo que estaban haciendo los bereanos, pues no va a dar el tiempo y no vamos a correr. Bueno, dice, 1 de Pedro 1, 10 y 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, si tomamos estos dos versículos, lo llevamos a Berea, era exactamente lo que los bereanos estaban haciendo. Voy a desglosar estos dos versículos en 6 cosas que querían saber. Número 1, está en el primer versículo, la gracia destinada. Los bereanos querían saber de la salvación. Verso 1, los profetas que profetizaron de la gracia destinada. ¿A quiénes? A nosotros. A nosotros. ¿Quiénes hablaron de esa gracia? Los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Daniel, Amós, ellos hablaron de esa gracia. Y los bereanos querían conocer de estas profecías que existieron en el Antiguo Testamento. Entonces, primer asunto, si quieren lo pueden anotar, conocer la gracia destinada de salvación. Segunda cosa, inquirieron, dice el versículo 1, ¿qué es inquirir? En el griego esta palabra es buscar con mucho cuidado. Inquirir es buscar con mucho cuidado. No sé si a las mujeres le va a hacer esto familiar y también a los hombres, porque hacemos, no porque las mujeres hagan reguero, no me refiero a eso, sino de que la mujer es muy cuidadosa cuando quiere encontrar algo, a diferencia de nosotros. Por eso hablo de las mujeres. Cuando una mujer va, hay algunas caras aquí que niegan esa verdad.
Pero no es así, digo, yo me pasa con mi mujer, porque ella me dice, ve a buscar tal cosa y yo nunca encuentro nada. Y ella me dice, tú nunca encuentras nada, porque me lo dice, pero no es porque yo lo hago a propósito, es que no encuentro nada. Y ella ya va a quedar, lo voy a encontrar, y va tranquilita, y lo encuentra. No lo sé. Para mí, las chicas buscan con más cuidado que los chicos. No sé si habrán algunas excepciones. O tocas algo y te dice, ¿has tocado esto? Y dices, No. no. O sea, Claro. lo tienen, o sea, no, en serio, lo digo, para mí es una cualidad. O sea, yo digo igual que él, ¿no? Sí. Nosotros vamos como más empanados en la Sí, o sea, como más abierto. visión global, ¿no? Visión global. en nuestra caja, ¿no? Pero que vosotros realmente cualquier pequeño detalle lo veis y nosotros, bueno, cada uno es como es, ¿no? Así es. Pues Sí. sí que estoy con... Yo creo que las mujeres hacen esto de inquirir, de indagar, de saber, de conocer mejor que nosotros los hombres. Entonces, primera cosa, los hebreanos querían saber de la salvación. Ese era el asunto. Segunda cosa, los hacían con mucho cuidado, inquirían. Por eso ellos querían saber. La tercera cosa, ¿cuál es el sujeto involucrado en todo esto? ¿Quién es el sujeto involucrado? Jesucristo. ¿Sí? Sí. Por eso dice, escudriñando, verso 11 de Primera de Pedro, escudriñando qué persona. Aquí está, si usted toma Primera de Pedro 1, 10 y 11, ahí está todo el contexto de lo que se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que tiene que ver con las preguntas que hay que hacer para saber si Jesucristo era el Mesías. Primera cosa, saber de la gracia destinada. Segunda cosa, buscarlo con cuidado. Tercera cosa, ¿quién era la persona que vendría y que iba a salvar que nos iba a salvar? Cuarta cosa, ¿en qué tiempo? Versículo 11, se indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Cuál era el tiempo en que aquel Mesías venía? Quinta cosa, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Qué cosas acompañaban a Cristo para decir realmente ese es el Mesías porque lo que se escribió de él se cumplió? O sea, ¿cuáles eran los acontecimientos que lo envolvían de que tenían que cumplirse alrededor de él? Y sexta cosa, la fuente de la verdad, como dice ahí, que es el Espíritu Santo. Primeras 6 cosas voy a decir lo que debe de suceder para usted saber quién es el Cristo. Primero, la gracia destinada. La gracia que venía a nosotros, que viene. Segunda cosa, hay que buscarlo con cuidado. Tercera, ¿quién es esa persona que va a traer gracia y que yo voy a investigar? Cuarta cosa, ¿cuál es el tiempo en que esa persona que es Jesucristo vino a la tierra? Eso solamente se da en Él y lo dan las Escrituras. Quinta cosa, ¿cuáles son los acontecimientos que envolvían a esa persona, a Cristo, para entender que es Él el Mesías? Y sexta cosa, la fuente de la verdad es el Espíritu Santo, quien daba testimonio de que Él era el Cristo. Y eso era lo que los bereanos querían saber. Por eso querían saber con las Escrituras si lo que Pablo le decía era cierto, porque ya vimos en otros viajes que Pablo lo que quería demostrar que Jesucristo era ¿quién? El Mesías. El Mesías. Eso era lo que Pablo quería demostrar. Y era lo que iba a la sinagoga, demostrar que Cristo era el Mesías. Ese era su mensaje. Nosotros predicamos a este Cristo y a este crucificado. En Corintios lo dice. Ese era su mensaje. No nos predicamos nosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Entonces, esas 6 cosas debían de darse. Primera cosa, la gracia destinada hace tiempo. Romanos 9, 24 al 26. Primera cosa que se tenía que cumplir, la gracia destinada. Romanos 9, 24 al 26. Si alguien mañana viene a preguntarle a usted y usted utiliza a Primera de Pedro y luego toma los versículos que yo le voy a dar en esta noche, si quiere decirle que por qué Cristo, que cómo es que Cristo es el Mesías, o le pregunta a un judío, con estos 6 temas usted puede demostrarle, no, eso no, hermano, usted puede demostrarle que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y era el Mesías enviado. Romanos 9, 24, 26, una gracia destinada. 9, 24, 26. Sí. Alguien que lo quiera leer.
a los cuales, Sí. a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Amén. Lo primero es de que hay una gracia destinada a Dios, a nosotros que no éramos pueblo. ¿Quiénes somos los gentiles? Nos llama a ser pueblo. Entonces lo primero que se enseña es de que esta salvación nos alcanza a todos. Acuérdense que cuando Pablo iba a la sinagoga también habían gentiles en aquel lugar. ¿Sí? Entonces era demostrar y decir que ya esta gracia era para todos. Por eso llamaba pueblo que no era amado, lo llamaba pueblo mío y lo llamaba pueblo amado. Eso somos nosotros los gentiles. Es lo primero. Si quieres un versículo donde nosotros entramos en el plan de la redención, pues aquí está en Romanos 9. Tanto judíos como nosotros. Voy a leer, si quieres lo anota, para que no te muevas tanto. Ezequiel 36, 25, 27, hay más, pero dice Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el Señor en este tiempo. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Una gracia destinada. ¿Por qué? Porque aquí no se está hablando de la ley. Y aquí no se está hablando de la ley. No le he mencionado la ley. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios va a poner de su espíritu en nosotros, y nosotros a través de su Espíritu Santo le amaríamos y le serviríamos, no por la ley. Entonces eso es la gracia. La gracia no es tú servir al Señor por la ley o por la imposición o por el miedo, sino porque Dios mismo pone su Espíritu Santo en tu corazón y te convierte el alma. Eso es parte de la gracia para este tiempo. Por eso es una promesa de Ezequiel 36, 25 para este tiempo, de que Él va a dar un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros, refiriéndose al Espíritu Santo de que iba a morar en cada uno de nosotros y en cada creyente. Ezequiel 36, 25, 27. Eso es parte de la gracia, la morada del Espíritu Santo en toda carne. Amén. La segunda cosa, acuérdense la primera, lo que notaron, una gracia. Segundo, inquirir diligentemente, conocer con cuidado. Juan 5, 38, 40. Juan 5, 38, 40. ¿Alguien que lo quiere leer? Ni tenéis su palabra, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Es escudriñar, es examinar, es inquirir minuciosamente, mirar con cuidado de lo que estamos recibiendo, de las sanas doctrinas. Es un texto muy conocido que debemos de sabérnoslos todos. Escudriñar las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. Y esa es la parte de inquirir y de indagar. ¿Por qué debemos de tener cuidado con lo que escuchamos? En 2 de Timoteo capítulo 3, por eso debemos de tener cuidado. ¿Alguien que lo quiera buscar? Ahora daré desde el 1 hasta el... A ver. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3. Desde el 1. Y ahora te digo hasta dónde. No puse aquí, solamente puse 3. Segunda de Timoteo 3, desde el 1 hasta el 9. ¿Ya? ¿Sí? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Amén. En aquellos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos. Vaya lista, ¿verdad que sí? Pero eso se está refiriendo dentro de la iglesia, ¿eh? Amén. No es afuera, es dentro de la iglesia. Entonces hay que escudriñar las escrituras, porque si esta gente está metida enseñando todo esto, aquí no pasa. El pastor Juan María dice, aquí no pasa. Aquí no pasa. Entonces por eso hay que escudriñar las escrituras. Hay que saber que lo que estamos recibiendo realmente es palabra del Señor. La tercera cosa. La primera cosa, a ver si alguien se la dice. ¿Cuál era la primera cosa? Una gracia. La segunda era inquirir diligentemente. Y la tercera, el sujeto involucrado. ¿Quién es esa persona que va a traer gracia y de cuál las escrituras hablan? ¿Quién es? Jesucristo. ¿Cómo podemos demostrarlo de que era Jesucristo? Voy a dar algunos textos y lo voy a dividir. A usted le voy a dar Isaías, a Daniel 9, Isaías 9, 6 al 7. No se preocupen que lo que no llegue le daré para otro. A Diana, también Isaías 7, 14. ¿Samuel tiene Biblia? ¿No? Así que tiene. Sí, ya tiene. A Samuel, Miqueas 5, 1. Ellos tres, bueno, se quedó en la familia. Luego seguimos con otros textos más. Isaías 9. Isaías 9 del 6 al 7. Diana también Isaías 7, 14. Y Samuel, Miqueas 5, 1. ¿Cómo sabemos que realmente Jesucristo es el Mesías? Era lo que querían saber, acuérdense los bereanos, y estaban estudiando. ¿Qué estudiaban? El Antiguo Testamento, la ley. Y probablemente Pablo le citó estos versículos que yo le estoy dando ahora para decirle de que Jesucristo era el Mesías. Isaías 9, 6 al 7. Diana, Isaías 7, 14 y Samuel, Miqueas 5, verso 1. A ver, comienza Daniel. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Entonces aquí vemos una cosa, que aquel Mesías tenía que ser ¿de dónde? Del trono de David, que era lo que le explicaba a ustedes ahorita. En Mateo se demuestra en la genealogía de que el Mesías viene de la descendencia de David. Y probablemente Pablo saca este versículo para exponerlo y demostrarle a los judíos de que Jesucristo era el Mesías, porque cumplía el primer requisito. ¿Era de quién? Del trono de David, de la descendencia. Segunda cosa. Yo puse algunos versículos, pero hay mucho más, porque si no, no terminamos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Por eso la Virgen, ¿quién era? La Virgen María, porque
Fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces por eso se le llama la Virgen, porque María no conoció hombre o varón hasta que Jesucristo no nace. Luego Jesús tiene otros hermanos, pero mientras está embarazada de Jesús no conoce varón. ¿Sí? Amén. Y Miqueas 5:1. Pero tú, Belén Éfrata, Exacto. pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Amén. De Belén iba a salir el que iba a ser el rey de Israel. ¿Dónde nació Jesucristo? En Belén. Y así podemos buscar, y hay muchos más versículos que por ahora veremos más adelante. Esta fue una de las más interesantes que pude investigar. Dijimos la primera, la cuarta que sigue es el tiempo para cumplirse, el tiempo en que se cumplió la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Daniel 9, 24 al 27. Esta está bien, que no me he equivocado. Daniel 9, 24 al 27, bueno, le toca a Paula. ¿Verdad, Paula? Sí. Bueno, te tocó. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. 62 semanas. 70, sí. Se volverá a 60, edificar 72. 62, perdón, de 6. 62. Vuelvo a empezar. Pastor, me están atacando de todos lados. Estos son los hermanos. Ven, siéntate aquí si quieres. Salte de ese medio que está ahí. No, te siéntate aquí. No te va a poner. 62. No me dejan leer. Sí, hermano, no se preocupe. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la mechidumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Desolador. Probablemente no han entendido, pero esta es una profecía, una de las profecías muy importantes sobre, primeramente, la venida del Mesías. Segundo, la destrucción de Jerusalén que pasó en el año 40 y tanto después de que Jesucristo vino, se derribó el templo. Y tercero, la última semana que dice ahí, ahora se lo voy a explicar, es la semana donde se entiende de que se refiere, esa semana de 7 años se refieren a los últimos años cuando venga el anticristo, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de problemas con el anticristo. Y dice muy claro de que a la mitad de esa última semana estará lo que dice aquí, que es la abominación desoladora que vendrá, donde el anticristo se sentará en Jerusalén, en el lugar haciéndose de Dios, para que les rindan adoración. Entonces, lo voy a explicar. Dice aquí, por eso acuérdense que hablamos de tiempos, el tiempo en que tenía que venir el Mesías. O sea, Pablo está con los bereanos y le está hablando primero de que tienen que ser los bereanos diligentes, inquirir en la palabra del Señor, que hay una gracia, cuál es el sujeto que se está estudiando, que es Jesucristo, y luego está hablando de en qué tiempo ha venido, si cumplía el tiempo exacto de cuando Jesús viene a la tierra a nacer de una virgen. Ya sabemos que vino del sujeto, viene de una virgen, se cumple lo que dice el Antiguo Testamento, ¿sí? Tenía que nacer en Belén, tenía que ser de una virgen. Y ahora está en este versículo, a la otra parte que dicen los profetas, es el tiempo exacto de cuando Jesús viene a la tierra. Daniel lo profetiza hace alrededor de algunos 700 años, se cumple casi exactamente. Algunos teólogos
Ahora primero lo voy a explicar antes de decir eso. Tomen su Biblia y busquen el versículo que le di. ¿Ya lo cerraron? Esas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Israel. 70 semanas. Por lo regular, estas 70 semanas se refieren a años. 7 semanas de 70. ¿Sí? Se refiere a años, no a días. Vale, lo primero. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, refiriéndose al Mesías. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, estamos hablando de Nehemías. ¿Se acuerdan que lo leímos ahorita cuando estaban edificando? Nehemías capítulo 6, que eran prontos para edificar y que se levantaron. Nehemías capítulo 2 es cuando se da la orden de la edificación del templo. Y esta profecía está diciendo, contando desde ese día, cuando se hace el llamado, se da la orden de que se comience a edificar el templo. La profecía está diciendo el Antiguo Testamento de que el Mesías vendría a comenzar a contar desde el día que se da la orden para que se restaure el templo. Y tienen que pasar 7 semanas menos una. De 7 años cada uno. No sé si me doy a entender como dice aquí. Entonces, desde ese día, versículo 25, que se da la orden para restaurar y edificar el templo que se había destruido, hasta el Mesías príncipe, desde ahí hasta que Jesucristo viene a la tierra, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Sí? 7 semanas y 62 semanas. Cada semana de 7 años. Si usted lo multiplica, eso da promedio de unos 300 y pico de años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Luego el templo vuelve otra vez, se restaura en los tiempos de Herodes y le construyen un templo a los judíos y ellos no lo aceptan. No sé si me entienden, estoy hablando de tiempos exactamente. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Qué hizo Jesucristo? Dice, muere en la cruz. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese santuario que se levantó fue destruido en el año 40 y pico después de Jesucristo. Aquel templo que construyó Herodes. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad, son 60 y pico de semanas y hay una que no va. No sé si me doy a entender. Una semana más 62 semanas, ¿cuántas son? 69. Son 70 semanas. Está en el versículo 25, 7 semanas y 62 semanas, ¿cuántos son? 69. Queda una semana, la última semana del anticristo. Estoy hablando de tiempo y eso se profetizó muchísimo tiempo. Lo que yo estoy hablando está en el Apocalipsis. Para algunos quizás no lo entenderán, pero poco a poco le irá haciendo sentido más adelante. No sé si me doy a entender, si me están entendiendo. Entonces dice, la otra semana, la que queda, el versículo 27, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Exactamente lo que Juan profetiza en la isla de Pasmo. De que a la mitad de los 7 años cesaría el sacrificio y se sentaría el anticristo en Israel como Dios. Eso está en el Apocalipsis. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, ya vendrá lo último que sucederá. Aquí tengo mis notas. Las 69 primeras semanas o septenios, así como se refieren a grupos de 7 años. No son 7 días. Y este tiempo comienza desde la restauración que dije de Nehemías capítulo 2, verso 5. Después de 7 septenios, o sea, 62 septenios más las 7 semanas que serían 69. Si usted multiplica 69 por 7 son 483 años. Hay algunos teólogos, oigan esto, hay algunos teólogos que han comenzado a contar desde ese Nehemías 2.5 cuando se da el campanazo para que se restaure, o el pistoletazo para que se restaure el templo de Salomón, se restaure, y falla desde ese día
hasta el día del nacimiento de Jesucristo falla con 5 días. Es exactamente. Hay un pequeño error ahí de unos 3 o 4 días, porque es exactamente 480 y pico de años. Es exacto. Tiempo. Y Pablo probablemente en Berea le está demostrando también con tiempo, como leímos ahorita en Primera de Pedro, de que el tiempo fue exacto. Desde el día que Daniel profetiza esto, cuando lo profetiza y dice cómo se debe de cumplir el tiempo, es exactamente 400 y pico de años para la venida del nacimiento de Jesucristo. Amén. Es exacto, es exacto. Y es lo que hay que demostrar, de que Jesucristo es el Mesías también por el tiempo. Se cumple la profecía exactamente en el tiempo. Lo voy a leer yo. Gálatas 4, del 4 al 6 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios es perfecto. Dice Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama en vosotros: Abba, Padre. Amén. Amén. Aquí están todas las cosas para demostrar que era el Mesías, que era perfecto, que se cumplió. Inquirir de que el sujeto era Jesucristo y de que el tiempo era exacto, según se había profetizado, de que tenía que venir a las 69 semanas. Y cada semana representa un año, cada día. Amén. Sigo repartiendo versículos. Isaías 53:12. Mateo, ya vamos terminando. Mateo 27:38 para mi hermana Zenobia. Para Mercy, Isaías 53:7 también. Y para Brian, Mateo 26 del 62 al 63. ¿Cuál me tocó a mí? Isaías 53:12. Entonces, lo que usted va a leer lo corrobora la hermana Zenobia, porque ahora estamos hablando de los acontecimientos que envolvieron la muerte de Jesucristo y su vida. Entonces, lo que tú lees en Isaías, la hermana Zenobia lo corrobora con el Nuevo Testamento. O sea, se cumple. Tú lo lees en Isaías 1000 y pico de años atrás y la hermana Zenobia lo lee exactamente en el momento cuando pasó con Jesús. O sea, él lo profetiza y ella lo cumple. Mercy lo profetiza y tú lo cumples. Entonces los acontecimientos que lo envuelven. Mateo, ¿cuánto pasó? Mateo 27:38. ¿Y el mío cuál era? Mateo 26. 62-63. ¿Lo tienen? Amén. Por Mercy. tanto, Ajá. yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermana Zenobia, dice que fue contado con los pecadores. ¿Dónde murió Jesús? Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es eso. Amén. Entonces se cumple de que dice la Biblia de que él iba a ser contado entre ¿quiénes? Entre los pecadores en su muerte. Y muere con un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. Mi hermana Messi, Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Amén. Dice Brian. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces dice que él enmudeció, no abrió su boca, y luego entonces vemos que en su muerte o en su proceso de muerte no abre su boca para nada. Y se iban cumpliendo las escrituras sobre su vida, sobre su muerte y sobre todo lo que se había dicho de él. Si usted lee Isaías 53, lo puede leer en casa, ustedes lo que quizás lo conocen un poquito menos. Sí, yo sé que quizás nosotros estamos un poquito más familiarizados,
pero leerlo, porque Isaías 53 habla de todo el proceso de la muerte de Jesucristo. Incluso dice que también con los ricos fue contada su sepultura. Y cuando Jesús muere, algo que hace José de Arimatea, que era una persona que tenía dinero en aquel entonces, que pide el cuerpo de Jesús y va y lo sepulta en un sepulcro nuevo en un lugar de acomodado, por decirlo así. Y hasta eso se cumple. O sea, cada paso de la vida de Jesús se cumple. Por eso Pablo tiene que demostrarle de que es el Mesías. Porque todo se cumplía. Última cosa, la fuente de la verdad tiene que envolver todo esto y es el Espíritu Santo. Y ya vamos terminando. Porque hoy quise pararme en Berea. Creo que lo importante de la ciudad de Berea era esto. Saber por qué. Eran nobles para escuchar, pero querían indagar. Y todo lo que estamos haciendo en esta noche es indagando en las Escrituras. Porque Jesucristo es el Mesías. Porque Jesucristo es Dios. Y es que 1000 y pico de años, 2000 años, 1000 y pico de años atrás, en Isaías, se había profetizado todo. De cómo tenía que venir el Mesías y todo se cumple a cabalidad. Entonces tenemos a Pablo hablándole a los bereanos con el Antiguo Testamento y demostrándole por las Escrituras de que ese que había muerto y había resucitado era el Cristo, porque se cumplían las Escrituras sobre él en todos los sentidos. Y eso es importante. Entonces, la última parte, Joel 2, 28, 32. Henry. ¿Quién sigue? Henry, te toca. Todo tuyo. Joel, Daniel, Amós, Oseas, Joel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Isaías. Pero entonces desde el principio de que comiencen los 7 años, el primer día no va a haber persecución. No. Después de los 3 años y medio. Va a ser un tiempo de paz y muchos lo recibiremos bien, porque con todo este problema, claro, va a haber confusión. Con todo este problema que hay, va a venir el anticristo y va a traer un solo gobierno, un orden mundial y una paz. Ya la iglesia será arrebatada. Así es. Joel 2, 28, 32. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos, que nos vamos con el Señor. 28, 32. 28, 32, 28, sí, a 32. Vale. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Amén. Amén. Así que en los últimos tiempos el Señor dará sueños, visiones a través de su Espíritu Santo. Un caso importante que me pareció interesante ponerlo en esta noche, y es Lee Strobel, que no tú lo conoces, tú has escuchado. Lee Strobel lo voy a leer aquí, es un importante periodista del Chicago Tribune, que en 1980 entró en crisis cuando su mujer abrazó la fe cristiana. Strobel era un convencido positivista, ateo racionalista, y consideraba el cristianismo un cuento de hadas impropio de gente adulta y moderna. Su filosofía de vida coincidía con su filosofía profesional. Se basaba en la fe de los hechos. No, eso no es fe, porque la fe no ve nada. Pero él creía en los hechos, en las realidades tangibles y demostrables, y por ello era tan exitoso en el periodismo de investigación. Cuando su esposa Leslie, a raíz de un accidente de su hija, entra en contacto con una comunidad cristiana evangélica y se convierte, Lee decide, para empujarle a abandonar la fe, demostrarle racionalmente con hechos que Cristo no resucitó y que por tanto su fe se desvanece necesariamente en una ilusión.
Esta película se llama El caso de Cristo, les recomiendo que la vean, porque Lee Strobel termina convirtiéndose luego de la investigación que hizo al Evangelio. Fue a Jerusalén, investigó con teólogos, con todo el mundo y al final terminó diciendo, esto es cierto. Así que si quieren la pueden ver, es una historia real. Lee Strobel es un periodista real del Chicago Tribune. Y esto era lo que él pensaba sobre el cristianismo. Y dijo, ¿cómo le voy a demostrar a mi mujer que esto es una fantasía? Pues ¿cuál es el centro de la fe evangélica, de la fe cristiana? La resurrección. La resurrección de los muertos, de que Cristo resucitó. La tumba de Buda está ahí, la de Mahoma, de todos están ahí. La fe, la fortaleza de la fe cristiana es que Cristo resucitó. Esa es la fe del cristianismo, es la fortaleza. ¿Y qué dijo? Le voy a demostrar a mi mujer que Cristo no ha resucitado. Terminó convirtiéndose al Evangelio y hoy es creyente y ama al Señor y sirve y ha escrito como 5 o 6 libros sobre la fe cristiana. Pues cuando te metes con el Dios del cielo te pasan 2 cosas, o sales peor o te conviertes. Él es predicador también, Sí. Tiene libros, tiene como 5 o 6 libros muy buenos todos y en uno tiene su testimonio. Vamos a terminar con la parte de Berea y nos vamos, sí, porque nos quedan unos versículos. Volvemos a Hechos, sí, que nos metemos demasiado lejos, siempre. ¿Hechos qué? Hechos 17 y leemos los versículos que nos quedan, desde el 11 hasta el 15. Hechos 17 del 12, habíamos leído ya el 11. Dice, así que creyeron muchos de ellos. Nuevamente lo mismo que hemos visto, por eso creo que pasaremos, porque lo vimos esto en Tesalónica, por ejemplo, de que se convirtieron otros. Y mujeres griegas de distinción. Ahora en Tesalónica, no sé si se acuerdan que pusieron y no pocas mujeres. Ahora ponen aquí y no pocos hombres, para compensar de que los hombres también nos convertimos. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Trataron de hacer lo mismo que habían hecho en Tesalónica. Pero ¿cómo dice el verso 14? ¿Alguien puede decirlo? Pero, ¿cómo? Inmediatamente. Que no lo digo yo, que lo dice la Biblia, que los bereanos eran diligentes. Inmediatamente dice... Los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí inmediatamente. Es que los bereanos tenían algo. ¿Deberíamos ser como Berea nosotros? Amén, ¿verdad que sí? Diligentes para investigar, inmediatos, prontos para servir al Señor. Y se llevan a Pablo. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, entonces salieron. Amén. Aquí vemos cierro ya la portátil, 2 cositas simplemente. Heriré al pastor y dispersaré las ovejas, era lo que querían hacer aquellos. Por eso Pablo le dice, me voy, pero prontamente vuelvan conmigo. Me gusta eso de Pablo, como siempre digo, un hombre de Dios nunca ni una mujer anda sola. Siempre tratar de juntarnos. Me da gusto, por ejemplo, ver a Daniel y a Diana juntándose muy con Abel y con Paula, que están haciendo, porque eso es bueno, eso es parte. Caminar juntos, edificarnos como hermanos, crecer en la fe. No andar solos. Si andamos solos, somos presa mucho más fácil del enemigo. Amén. Vamos a estar de pie. Yo quiero que oremos por los chicos, por Paula, que dije que vamos a estar orando. Vamos a orar. Sí, vamos a orar por ellos para que el Señor siga moviendo, se siga con libertad. Pasa aquí también de Paula. Y vamos a orar, vamos a orar por ella. Sienta libertad para que oremos, que el Espíritu Santo dirija. Y que el Señor hable y tome control de todo lo que pueda el Señor ahora quiera hacer en su vida. Amén.
Aleluya. Jesús, Amén. Padre Santo. Señor, En el nombre de Jesús. gracias Padre por esta noche, Señor. Gracias por Gracias, tu palabra, Señor. Que tú nos enseñas, Señor, a conocerte más y más, Amén, Padre. Señor. Bendito eres. Gracias, Señor, porque es alimento para nuestra alma, Señor. Pero en esta hora, Señor, presentamos.